Bienvenidos al podcast de Escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a meternos en un tema que, seamos sinceros, a veces genera bastante confusión y hasta presión en las iglesias: el dinero. Para muchas personas, lo que debería ser un acto de alegría, de dar, se ha convertido en una carga. Así que en este análisis vamos a desmenuzar qué dice la Biblia sobre diezmos y ofrendas. Este será nuestro mapa para el camino. Muy bien, arranquemos. El problema empieza cuando en la iglesia nos piden el diezmo, luego la ofrenda, después que hagamos un pacto, que demos las primicias y, de repente, parece que toda nuestra relación con Dios pasa por un sobre con dinero. Y eso, claro, transforma lo que debería ser un acto de adoración en una especie de transacción comercial. Y esta frase, creo que resume a la perfección el conflicto que muchos sienten. ¿Estamos dando como una respuesta de gozo a todo lo que Dios nos ha dado? ¿O simplemente cumplimos con un requisito, por miedo, por culpa o por pura costumbre? Justo esa tensión es la que vamos a explorar hoy. Para poder entender bien el presente, a veces hay que viajar al pasado. Así que vámonos directo al antiguo pacto, a la ley de Moisés, para ver qué era en realidad el diezmo en su origen. Y les adelanto algo: lo que vamos a encontrar quizás les sorprenda. Aquí está la primera gran clave. El diezmo en la ley mosaica no era el 10% de un sueldo, como pensamos hoy. No, para nada. Como leemos en Levítico capítulo 27, versículos 30 al 33, era la 10ª parte de los productos del campo y del ganado. Era, en esencia, un impuesto nacional para sostener toda la estructura de Israel, sus sacerdotes, los levitas y sus programas sociales. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, una pregunta clave. Todos hemos oído hablar del 10%, ¿verdad? Pero, ¿era realmente solo un 10% lo que se pedía? La respuesta corta y directa es no, para nada. La realidad es que la ley establecía 3 tipos de diezmos. El primero, el diezmo levítico, era para el sustento de los sacerdotes. Había un segundo diezmo que era para que las familias pudieran viajar y celebrar las fiestas nacionales. Y había un tercer diezmo que se recogía cada 3 años y funcionaba como un fondo de ayuda social para los más vulnerables: viudas, huérfanos y extranjeros. Entonces, si sumamos todo esto, el israelita promedio no daba un 10%, sino algo más cercano al 23.3% anual. Esto no era una ofrenda como la conocemos hoy, sino su sistema de impuestos completo. Con eso se financiaba el clero, las fiestas patrias y la seguridad social de la nación. Y aquí un punto muy importante que a veces se confunde. Alguien podría decir, pero Abraham y Jacob diezmaron antes de la ley. Y es cierto, pero hay que ver el contexto. El diezmo de Abraham, que leemos en Génesis 14, fue un acto único, del botín de una guerra. Y el de Jacob, en Génesis 28, fue un voto personal y condicional. Ninguno de los dos estableció una ley permanente para todo el mundo. Y ahora sí, damos un salto enorme en la historia bíblica y llegamos al punto que lo cambia todo: la venida de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto. Aquí, el paradigma entero se transforma. Pasamos de la ley a la gracia. Miren qué claro se ve el cambio en esta tabla. En el antiguo pacto teníamos el diezmo, que era una ley, una obligación, un porcentaje fijo, un impuesto. En el nuevo pacto tenemos la ofrenda, que nace de la gracia, de la voluntad, y es un acto de adoración generoso. El enfoque es totalmente distinto. Y creo que este versículo de 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, es la declaración de principios sobre el dar para el creyente. Fíjense en las palabras clave: decidir en su corazón, no bajo presión y sobre todo con alegría. A Dios no le interesa el monto, le interesa la actitud del corazón que da. Perfecto. Entonces, si el diezmo obligatorio ya no está vigente bajo el nuevo pacto, ¿eso significa que ya no tenemos ninguna responsabilidad financiera? No, claro que no. El Nuevo Testamento es muy claro y nos da principios muy prácticos sobre por qué y cómo debemos dar hoy en día. Dar es una responsabilidad compartida. Pasajes como 1 Corintios 9, versículos 13 y 14, o Gálatas 6, versículo 6, nos enseñan que somos llamados a sostener a quienes nos enseñan la palabra, a financiar la misión de la iglesia para que el evangelio siga avanzando y, por supuesto, a cuidar de los más necesitados. Es una forma muy práctica de mostrar nuestra gratitud a Dios. Pero ojo, aquí tenemos que caminar con cuidado porque hay peligros. Si entendemos mal el dar, podemos caer en el legalismo, que es dar por culpa o por miedo, sin nada de alegría. O en el otro extremo, la indiferencia y simplemente descuidar la obra de Dios.
Y el peligro más terrible es la manipulación, cuando se usa la Biblia para presionar y hasta extorsionar a la gente. Y con todo esto llegamos a la conclusión. La gran pregunta es, ¿cómo encontramos un equilibrio sano, un equilibrio bíblico en nuestra manera de dar que nos aleje de esos extremos tan peligrosos? El equilibrio lo encontramos aquí. Primero, hay que evitar a toda costa el legalismo. No damos por obligación, ni por miedo, ni para comprar bendiciones. Segundo, también evitamos la indiferencia. No podemos ser negligentes y desentendernos. El camino correcto es el del medio. Abrazar la generosidad que nace de un corazón agradecido, dar voluntariamente, con alegría, como un verdadero acto de adoración. Entonces, para que quede bien claro, el 10% puede ser una referencia súper útil, una buena guía personal, por supuesto, pero no es una regla impuesta por Dios para el cristiano. La verdadera medida, lo que Dios realmente valora, no es un porcentaje, sino un corazón generoso que ha sido transformado por su gracia. Así que, al final de todo, el cambio más importante ocurre cuando cambiamos la pregunta. La pregunta ya no es ¿cuánto tengo que dar?, que suena a obligación. La pregunta que nace de un corazón agradecido es ¿cómo puedo dar de una manera que refleje la increíble gracia que he recibido? Esa pregunta nos libera y nos lleva directamente a la adoración. Este podcast fue creado por Saulo Ricaldi. Espero que haya sido de tu agrado y te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.